like a Hellcat. Bueno, buenas, les doy la bienvenida a su canal. En esta ocasión vamos a hacer determinar la ecuación o los ceros de una ecuación por el método de bisección. Este método fue desarrollado por Newton, en el cual establece que una ecuación, digamos, esto lo igualamos a 0, x a la 2 menos 25. Vamos a hacer una muy sencilla, que ya sabemos que son cuadrados perfectos. Pero en esta ocasión Newton dice que se basa en un intervalo entre dos vecindarios A, B. Se van a encontrar los ceros de esta ecuación. Él establece que se encuentra un valor, digamos, tenemos este comportamiento, esta gráfica aquí porque la conocemos. Sabemos que corta menos 25 y esa función es algo así. Si lo hacemos, obviamente, en forma de diferencia de cuadrados, sabemos que los ceros serían x menos 5 y x más 5. Entonces, el resultado sería menos 5 y 5. Obviamente, por aquí sería menos 5 y 5. Pero hay ecuaciones que no tienen un cero tan sencillo como esta. Pero aquí vamos a implementar el método de Newton. Él dice que está un número entre dos valores. Aquí escojamos un número al azar. Digamos que A sea 4 y B sea, en este aspecto, pongámosle que B sea 7. Son dos valores con una dimensión distinta. Entonces tenemos 4 y 7. Entonces lo primero que dice Newton es que vamos a sustituir f de A en la función. Entonces f de 4, en este caso sería 4 a la 2 menos 25. Y 4 a la 2 es 16, menos 25 es menos 9. Pero aquí lo que nos interesa es el signo. Para que esto se cumpla, f de A y f de B tienen que ser de distintos signos, no del mismo. Entonces f de B también lo encontramos. Entonces en este caso f de 7 sería 7 a la 2 menos 25. Entonces sería 7 a la 2 serían 49 menos 25. Estamos hablando de 24. Y el resultado es 24, por lo tanto es positivo. Se cumple la condición. Entonces los dos intervalos que vamos a encontrar está entre ¿quién? Entre 4 y 7. Veamos que dentro de nuestras gráficas se ve, aquí no vamos a encontrar las dos soluciones, sino uno tiene que escoger cuál de las dos. Entonces dice que está entre 4 y 7. Obvio, lo estoy poniendo sobre esa gráfica que conocemos para tener una mejor visión a la hora de implementar esta operación con Newton. ¿Qué pasaría si yo hubiera agarrado, no sé, 6 y 7? Entonces decimos, f de 6 sería 6 a la 2, 36, menos 25 es positivo. Y de 7 me da positivo, 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 no se cumple. Porque Newton dice que para que esto funcione, f de A por f de B tiene que ser menor que 0. ¿Sí? Menos por más va a ser menos. Se cumple la condición que queremos. Por lo cual vamos a hacer un cuadrito. Vamos a hacer en este color. En este cuadrito vamos a tener varios valores. Vamos a tener un valor de A, un valor de B y un valor de C. Vamos a encontrar el signo de f de A. Vamos a encontrar el signo de f de B y vamos a encontrar el signo de C. Y vamos a encontrar nuestra función error. Nuestro error. Este es error. Dentro de esta gráfica, bueno, muchas personas lo hacen como tipo columnas. Vamos a hacerlo por columnas. Vamos a encontrar aproximaciones donde nuestra función se aproxime, en este caso, a 0. Entonces, esta sería nuestra columna y en esa columna vamos a buscar cómo vamos a encontrar el posible valor en ese aspecto de 0. Entonces, el primer paso, sustituimos. Decimos la primera, ya sabemos que A es 4, el segundo es 7
el b, la fórmula es a más b dividido entre 2. Entonces, si hacemos la suma, sería 4 más 7. Esa sería la fórmula. 11 dividido entre 2 nos daría en ese aspecto 5.5. Entonces, los signos de la función. ¿Cuáles van a ser los signos de la función? Entonces decimos, f de a nos dio negativo. Usted sustituye en a en la función original. Vieron que nos dio negativo, entonces este es negativo. F de b nos dio positivo. Y ahora tengo que hacer f de 5.5 en nuestra nueva función. Entonces agarramos una calculadora. Hacemos 5.5 elevado a la 2 menos 25 y el resultado nos da, vean, un 5.25, o sea, positivo. Entonces nos dio positivo acá. Entonces 5.5 nos da positivo. Ahora, el margen de error. ¿Qué es el margen de error? El margen de error es la distancia que se encuentra de estos dos o de estos dos. Entonces decimos, ¿qué significa? A 7 le quitamos 5.5. A 7 le quitamos 5.5, es 1.5. Y igual, a 5.5 le quitamos 4, es 1.5. Siempre nos va a dar el mismo. Entonces ya tenemos la primera condición. Entonces vemos que con 4 nos dio negativo, con este nos dio positivo, pero este es 7. Entonces tenemos que... Entonces vemos que estos dos valores, este positivo, pero vemos que el 5.5 es más pequeño que 7. Entonces ya nuestra A va a ser igual, el mismo 4, porque tiene que ir el aspecto negativo y el otro positivo. Entonces, pero vamos a acercar el punto C, que en ese caso, porque 7 es más grande que 5.5, nuestro nuevo B es 5.5. Entonces ya tenemos nuestro nuevo B, este negativo y este positivo. Se cumple la condición que f de A por f de B tiene que ser menor que 0. Se nos está cumpliendo la condición. Entonces, de igual manera, ahora necesitamos encontrar este valor. ¿Cómo encontramos ese valor? Ya y sumando estos dos y dividiéndolo entre 2. Entonces decimos 5.5 más 4 es, en ese caso, 9.5 dividido entre 2 nos estaba dando 4.75. 4,75. Entonces, nuevamente hacemos 4,75 elevado a 2 menos 25 y nuestra calculadora nos da que es 2. Bueno, en ese caso 2.43, que es en ese aspecto, bueno, mentira, lo que hacemos es restar. A ver cuál es la distancia. 5.5 menos 4.75 para ver cuánto es el error. Y nos está tirando que nuestro nuevo error es 0.75. Lo estamos bajando. O sea que el error es 0.75. Tenemos que ver cuánto es 4.5 en f de c, o sea el signo de c. Entonces ponemos 4.75 elevado a la 2 menos 25. Y el resultado nos da negativo. Entonces este señor nos va a dar negativo. Entonces ahora vemos que 4.75 es un poquito más amplio que este. Entonces ya tenemos nuestro nuevo A, que es 4,75. El B, como aquí está negativo y positivo, este es positivo, necesitamos el otro positivo porque ya es 4.75. La fórmula es negativa. Entonces decimos que aquí el que vamos a agarrar nuestro nuevo B, que es en ese aspecto, se mantiene el 5.5, el mismo. Todo este señor queda negativo y este positivo. Encontramos el C. Sumamos los dos, o sea, agarramos 4.75 más 5.5 y lo dividimos entre 2 y el resultado nos va a dar un 5.125. Entonces nuestra C es 5.125. Encontramos el signo, lo elevamos a la 2 y le restamos 25. Entonces el resultado es, vean lo que es positivo. Pues ya tenemos nuestro resultado. ¿Cuál es la diferencia o la muestra error? Y ahí la distancia de este menos este. Recuerden que este siempre va a ser positiva. Entonces decimos 5.5 porque es un valor absoluto menos 5.125.
Y el resultado nos está dando un 0.375. Vea que cada vez está 375, está reduciendo el margen de error. Entonces tenemos negativo 4.75. Dejemos el 4.75 porque se cumple que es negativo. Y este nos dio positivo, el 5.125. Es más pequeño que 5.5. Entonces nuestro nuevo B va a ser 5.125. A ver si se cumple, negativo y positivo, claro. El error, la media aquí, el C, ¿qué hacemos? 4.75 más 5.125 y lo dividimos entre 2. Y ese nos da un nuevo 4.93. 93.75. 93.75. Vemos el signo, elevado a la 2, menos 25. Recuerden que eso se saca con la función de acá. Lo que hacemos es sustituir nada más. Y nos da negativo. Y la distancia o el margen de error sería 5.125 menos 4.9375 y nuestra nueva función es un 0.1875. 0.1875. Cada vez se nos está reduciendo más el margen de error. Casi nos da un margen de error de 0. Vieron que será negativo, entonces ese va a ser mi nuevo A. O sea, el 4.09375. Este va a quedar como el 5.1225. Y hacemos, este quedaría negativo y este quedaría positivo. La diferencia se suman estos dos. Te digo 4.9375 más 5.125 y el resultado lo dividimos entre 2, nos va a dar un 5. Ve aquí cada vez se está acercando más a 5, 0, 3, 1. Dejémoslo con 2. Lo elevamos al cuadrado, menos 25 para ver el resultado, nada positivo. La distancia, entonces sería 5.031 menos 5.125. Y ve que la distancia cada vez es más pequeña, 0.094. Profe, pero le dio negativo. Recuerden que es un valor absoluto, es distancia. Ya podemos ver que este es positivo, entonces nuestra A se mantiene 4.9375. Nuestra B, vamos a sustituir 5.031. El C, sumo estos dos, 4.9375 más 5.031 dividido entre 2 y el resultado da un 4.98. 4.98. Entonces, negativo, positivo. Esto lo elevamos a la 2, menos 25. Y nos da negativo. Entonces, yo creo que ya hasta acá podemos llegarlo como una función. O uno más. Vamos a ver, 5.031 menos 4.98. La diferencia es cada vez más pequeña, 0.051. Casi nada. Vemos que este negativo, entonces nuestro nuevo 0, yo creo que ya con eso lo podemos dejar ahí, 4.98. Este es B, 5.031, negativo, positivo. Hacemos la suma, 4.98 más 5.031 dividido entre 2, nos está dando un 5.0055. Eso ya sería la diferencia, menos 5.031. Vea la diferencia que se encuentra, 0.0255. Casi nada. Vamos a ver, 5.0055 elevado a la 2 menos 25, pero lo podemos poner 5.00. Y el resultado nos da 0.0550. Pero si le quitamos, lo dejamos con solo dos ceros,
obviamente nos va a dar un 0. Entonces ya encontramos la función que queríamos. Entonces, ¿cuál es el punto o la respuesta? Entonces, mi informe por método de bisección, perdón. Un valor de x va a ser 5.0055, o sea, realmente aproximado a 5, que sería nuestro resultado. Ese es el método de bisección. Hicimos uno sencillo para tener una guía para saber cuál es el 0, pero esto se puede hacer con cualquier valor. Ese es el método de Newton. Muchas gracias y nos vemos.